Específicamente conoceremos qué son, cuáles son sus principales funciones, algunas críticas que se les pueden hacer y su utilidad práctica en el ámbito jurídico costarricense. Bueno, los principios generales del derecho son enunciados generales, amplios, que no se encuentran formalmente incorporados al ordenamiento jurídico. Sin embargo, en algunos casos, en algunas ramas han decidido positivizarlos, como en el caso de, por ejemplo, contratación administrativa. Los principios a partir de su generalidad es que devienen sus funciones. Son unas guías para los operadores jurídicos para poder interpretar, integrar y crear el ordenamiento. La escala de valores que le da sustento axiológico o deontológico al derecho o moral son los principios generales de esa rama del conocimiento que se llama derecho. Dependiendo de la época, de las circunstancias y los individuos, los principios generales del derecho se han ido determinando de acuerdo a esas circunstancias. Por lo tanto, y la lección que queda al final es lo que hoy, incluso en el año 2016, entenderíamos como esos principios, no necesariamente son los que van a hacerlo en el 2050, en el 2100, y por supuesto que no son lo que fueron hace 100 o 200 años. Tal vez en forma resumida podríamos decir que los principios generales del derecho son valores supremos que tiene el derecho como ciencia social que nos permite no solo interpretar las normas ya y su aplicación en la realidad, sino que son de una utilidad fundamental porque nos permite también, en aquellos casos en que encontramos lagunas en el derecho, ¿no?, poder suplir esas inconvenientes que nos proporciona a veces el ordenamiento jurídico con la aplicación de los principios generales. Los principios generales del derecho, en síntesis, podríamos decir que son valores que predominan, digamos, la aplicación y la interpretación del derecho. La principal crítica que se les hace es su generalidad, porque a veces permite que sean utilizados de manera antojadiza o a conveniencia de quien en ese momento los esté utilizando, ya sea para la creación de las normas en su función creativa, para interpretarlas o bien para integrar el derecho. La persona tiene una escala de valores distinta, una escala de moral distinta, entonces tendremos que concluir que cada persona puede tener un sistema o principio de valores distinto. ¿Cuál es la primera gran crítica que se puede hacer a esos principios? Bueno, no a los principios per se, sino a la gente que sostiene que son los únicos elementos que fundamentan el derecho. Eso es falso, eso no es así. Una gran crítica. Se ha tendido por parte de algunos autores a sostener que esos son valores absolutos, que son valores pétreos. Error craso. Eso depende del subjetivismo de cada sujeto. Tal vez su generalidad, nada más. Tal vez el hecho de que sean generales y a veces pues no se pueden aplicar como una receta de cocina igual siempre, sino que hay que contextualizar el caso. En cuanto a la utilidad práctica, podría referirme como a casos concretos. Por ejemplo, el principio de razonabilidad y proporcionalidad constitucionales son parámetros para medir la constitucionalidad de una norma. De hecho, algunas normas la Sala Constitucional las ha declarado inconstitucionales precisamente por violentar esos principios. De ahí su función, ¿verdad? Tal vez no están expresamente incorporados y positivizados a esta rama del derecho o al derecho en sí. Sin embargo, sí son parámetros para declararlos inconstitucionales. En materia de contratación administrativa también son muy utilizados y para poder dar soluciones a casos concretos. Ciertamente, sobre todo para los colegas que se dedican a la parte civil, existe el principio absolutamente naturalista, principio general del derecho por antonomasia de la bona fide. Esto es de la buena fe. Y en esas circunstancias se hace toda una serie de tratados, doctrinas, libros, artículos, hablando de que debe, y escúchese muy bien, el deber ser, debe de existir la buena fe entre las partes a la hora de hacer una relación bilateral sinalagmática entre las partes. Claro que sí. De eso se deriva otro pacto o otro principio bastante interesante ahora que usted cita la pregunta. Me imagino que
conocido todos ustedes el pacto sunt servanda. Es interesante entrarle a eso, el contrato se cumple entre las partes, porque ustedes entenderán que es una, diríamos nosotros, continuación de la buena fe. Por supuesto, el contrato debe cumplirse entre las partes, sea escrito o sea verbal, pero pregúntense por un momento si eso se da en la realidad. Todo el mundo cumple. Todo el mundo tiene una moral intachable, una ética a toda prueba. Esos principios generales del derecho se aplican. Tiene que ver, señorita, con su pregunta número 2. La respuesta es no. Entra nuevamente la fase del positivismo, de decir, bueno, ante ese vacío tiene que entrar el derecho positivo a llenarlo. Creo que la aplicación más importante que tiene es que son instrumentos, digamos, si se les puede llamar así, pero más que instrumentos son valores y conceptos que nos permiten suplir carencias del ordenamiento. O sea, cuando encontramos lagunas o cuando encontramos contradicción entre varias normas, los principios generales nos permiten una correcta aplicación de las mismas. O sea, la principal función es que es un arma, es un instrumento muy útil que tenemos los que nos dedicamos al derecho en cualquier forma para superar las contradicciones que encontramos en el ordenamiento. Básicamente es eso. Y cuando encontramos lagunas, cuando encontramos vacíos en el ordenamiento jurídico, donde hay normas, donde hay una carencia de normas que nos permiten explicar determinada situación. De acuerdo a las entrevistas que se hicieron, para algunas personas los principios generales del derecho son enunciados muy amplios que no se encuentran formalmente integrados en el ordenamiento jurídico. Para otros son realmente valores axiológicos o deontológicos de acuerdo a la ciencia social que es el derecho. Podría decirse que sirven para integrar, para interpretar y para crear el ordenamiento jurídico. También se ha dicho que sirve como fundamento a las normas. Otra cosa muy importante es que suple los elementos necesarios para rellenar aquellas lagunas jurídicas. Una de las críticas se debe a su generalidad, ya que permite su uso de manera antojadiza a conveniencia de las personas que los están utilizando, debido que para cada caso debe aplicarse en concreto. Otra de las críticas que se le hacen es que hay algunas personas que consideran que los principios generales del derecho son fundamentos del derecho. Algunas personas consideran que los principios generales del derecho son valores pétreos, y esto es un error porque depende mucho del subjetivismo de la persona que interpreta la ley. La utilidad práctica de los principios generales del derecho en nuestro ordenamiento jurídico. Aquí en Costa Rica se han utilizado los principios generales como parámetros, porque por medio de ellos se sabe si una norma son constitucionales o no lo son. En nuestro derecho civil se utiliza mucho, principalmente, un principio que dice bona fides, o lo cual significa buena fe. De este principio también se deriva otro que significa que las partes de un contrato las deben de cumplir. Y para concluir mencionaré los siguientes principios. La ley es dura, pero es la ley. La ley no se discute, la ley se cumple. Muchas gracias.